El zumbido de la máquina rasuradora era la banda sonora de la vida de Javier Morales. Llevaba 20 años, desde que era casi un muchacho, escuchando esa misma melodía metálica, un murmullo constante que se mezclaba con el aroma a talco, a loción barata y al cuero viejo de las sillas de su pequeña peluquería en el corazón de Culiacán. Javier era un hombre de rituales, un fantasma en su propio universo de 3 por 4 metros. Su existencia era una calcomanía pegada en la pared de una ciudad que rugía con motores de camionetas de lujo y susurraba leyendas de plomo y poder. Para sus clientes, era simplemente Javier, el peluquero de pulso firme, el hombre que sabía escuchar sin opinar, cuya discreción valía más que la precisión de su navaja. Era un hombre común, de esos que se vuelven invisibles a fuerza de costumbre, una pieza más del paisaje urbano que la gente deja de notar. Su orgullo, sin embargo, no residía en la simetría de un corte de cabello o en la perfección de un afeitado, sino en las dos mujeres que lo esperaban en casa cada noche. Su esposa, Elena, y su pequeña Sofía, de 8 años, eran el ancla que lo mantenía cuerdo en un mundo que había aprendido a navegar de puntitas. Culiacán no era un lugar para hacer ruido si uno no pertenecía al coro correcto. Javier lo sabía, y por eso vivía así en voz baja, sirviendo con una sonrisa profesional a comerciantes, policías y de vez en cuando a esos hombres de mirada pesada y botas de piel exótica que pagaban sin preguntar el precio. Él era como una rata que ha aprendido a vivir entre las paredes de una mansión llena de gatos, quieto, atento y sobre todo invisible. Pero la invisibilidad no protege contra las verdaderas tragedias. La vida, con su cruel indiferencia, había decidido arrancarle el velo de la normalidad a Javier de la forma más brutal. Sofía, su pequeña luz, se apagaba. Leucemia, habían dicho los doctores, pronunciando la palabra como una sentencia de muerte, una variante rara, agresiva, un monstruo microscópico que devoraba la risa de su hija día a día. 6 meses, le dijeron, ese era el tiempo que le quedaba en los hospitales de México. La única esperanza era un clavo ardiendo, un tratamiento experimental en una clínica de Houston, Texas, cuyo costo era una cifra con tantos ceros que a Javier le pareció una burla del destino. Era un número que no podría juntar ni en 10 vidas de cortar cabello y barrerlo del piso. La impotencia se había vuelto un sabor constante en su boca, un veneno lento que le corroía el alma. Cada mañana, al abrir la peluquería, veía el reflejo de un hombre derrotado en el espejo. Las manos que antes eran su orgullo, firmes y precisas, ahora le temblaban al pensar en el tiempo que se escurría como arena entre sus dedos. La rutina que antes era su refugio se había convertido en una tortura, un recordatorio constante de su fracaso como padre, como protector. ¿De qué servía ser un hombre honesto y trabajador si no podía comprarle a su hija un día más de vida? El peso de esa pregunta lo aplastaba, transformando al hombre discreto en una olla a presión de desesperación silenciosa, a punto de estallar. Entre su clientela selecta y peligrosa, había uno que destacaba por encima de todos: Ricardo Montemayor, alias El Patrón, un teniente de alto rango del cártel, un hombre cuya reputación lo precedía como una sombra helada. Javier era su peluquero personal, una posición de confianza que se había ganado a base de años de silencio y un pulso que no temblaba ni bajo la mirada más intimidante. El servicio no se realizaba en la humilde peluquería, sino en la fortaleza de El Patrón, una hacienda a las afueras de la ciudad, amurallada y vigilada por hombres que parecían estatuas armadas. Cada visita era un ejercicio de control, un recordatorio de la delgada línea que separaba su mundo del de ellos, una línea que Javier jamás había soñado con cruzar. Aquel martes, el calor de Sinaloa caía a plomo sobre el asfalto. Javier condujo su viejo Tsuru hasta las puertas de la hacienda, sintiendo el aire acondicionado del vehículo luchar inútilmente contra el sol inclemente. La biblioteca del Patrón era un santuario de poder y opulencia. Libros forrados en piel que nadie leía, un escritorio de caoba tan grande como un automóvil y un pesado silencio que solo se rompía por el chasquido de las tijeras de Javier. El Patrón estaba en su sillón de barbero personal, una pieza de museo tapizada en terciopelo rojo,
con la cabeza echada hacia atrás disfrutando del ritual. Para un hombre como él, la vanidad y el control lo eran todo, y el corte de cabello semanal era una ceremonia de poder que disfrutaba inmensamente. El ritual se desarrollaba como siempre, la capa sobre los hombros, el rocío del agua, el peine deslizando y las tijeras cantando su monótona canción. Javier estaba concentrado, sus pensamientos fijos en el ángulo del corte, en la simetría de las patillas, en cualquier cosa que no fuera el rostro pálido de Sofía en la cama del hospital. Pero entonces, el teléfono del patrón, uno de varios aparatos que siempre estaban a su alcance, sonó con una estridencia que partió la calma. Era una llamada distinta, urgente. La voz de Montemayor se tornó dura, un filo de acero. «Un problema en la frontera», le oyó decir entre dientes, con una furia contenida que erizó la piel de Javier. Con una maldición ahogada, el patrón se levantó bruscamente, la capa de barbero cayendo al suelo. «Termina en un momento, no me tardo», espetó, saliendo de la biblioteca con pasos pesados y rápidos. En su prisa, en su distracción por la crisis que demandaba su atención, cometió un error impensable para un hombre de su calibre. La puerta de la estantería, esa que ocultaba la boca de acero de su caja fuerte personal, no cerró por completo. Quedó entreabierta, una rendija de apenas unos centímetros, un descuido que en cualquier otro día habría sido insignificante. Pero ese día, en ese preciso instante, fue como si el universo entero contuviera la respiración. Javier se giró con la intención mecánica de limpiar sus herramientas mientras esperaba, y fue entonces cuando la vio, la rendija, y a través de ella, el interior del cofre. No era el brillo del oro, ni el destello de las joyas lo que capturó su mirada, sino algo mucho más mundano, y para él, infinitamente más valioso. Eran pilas, montañas de paquetes de billetes, envueltos en plástico transparente y asegurados con ligas, fajos y más fajos de notas de 500 pesos, ordenados con una pulcritud casi obsesiva. El pago de un cargamento grande lo supo instintivamente. 12 millones de pesos en efectivo, esperando ser blanqueados, esperando ser absorbidos por la maquinaria del imperio criminal. El corazón de Javier no se aceleró, se detuvo. Por un segundo eterno, el mundo se quedó sin sonido, sin aire. En su mente, las pilas de billetes se disolvieron y se transformaron en una sola imagen, el rostro de Sofía. No la niña pálida y cansada del hospital, sino la Sofía de antes, la de las coletas y la sonrisa que le arrugaba la nariz, corriendo en el parque, sana, viva. El dinero dejó de ser papel para convertirse en meses de tratamiento, en agujas y medicinas, en la risa de su hija resonando de nuevo en su casa. Era la vida misma, empaquetada y al alcance de su mano, un milagro obsceno presentado en el altar de un demonio. El miedo lo golpeó entonces, una ola helada que lo paralizó de pies a cabeza. La lógica, la prudencia, el instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo durante 45 años, le gritaron al unísono. Sabía quién era Ricardo Montemayor. Robarle a él no era un simple robo, era un suicidio. Era firmar una sentencia de muerte no solo para él, sino para Elena, para Sofía, para cualquiera que llevara su apellido. La muerte que el patrón ofrecía no era rápida ni piadosa, era un espectáculo de horror diseñado para servir de ejemplo. La imagen de su propio cuerpo colgado de un puente o disuelto en ácido luchó en su mente contra la del rostro sonriente de su hija. La balanza del terror y el amor se mecía violentamente en su interior. ¿Qué clase de muerte era peor? ¿La rápida y brutal a manos de los sicarios o la lenta y agónica de ver a su hija consumirse sabiendo que tuvo una oportunidad, por demencial que fuera y no la tomó? La pregunta resonó en el silencio de la biblioteca y la respuesta llegó con una claridad aterradora. El miedo a perder a Sofía era más grande, más profundo y más real que el miedo al propio patrón. Era un abismo que estaba dispuesto a saltar sin importar lo que hubiera del otro lado. Ese amor desesperado era su única brújula y apuntaba directamente hacia la locura. Justo en ese momento, un sonido lo devolvió a la realidad. Pasos, pesados, inconfundibles, acercándose por el pasillo de mármol. El patrón regresaba. El tiempo se había acabado.
La ventana de oportunidad, esa grieta imposible en el destino, se estaba cerrando para siempre. Era ahora o nunca. Pensamiento racional se evaporó, reemplazado por un instinto primario, el de un padre dispuesto a todo por su cría. Era el acto de un animal acorralado, una decisión tomada no con la cabeza, sino con las entrañas. La adrenalina inundó sus venas, convirtiendo sus músculos en resortes tensos. El mundo se redujo a ese único instante, a esa única acción. En un movimiento que pareció durar una eternidad y un parpadeo, se lanzó hacia adelante. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con una precisión nacida del pánico más absoluto. Abrió su gran maletín de cuero, ese donde guardaba sus navajas, sus lociones y sus peines, y con una velocidad febril comenzó a arrojar los paquetes de dinero dentro. No contó, no pensó, solo actuó. El ruido sordo de los fajos al caer sobre el forro del maletín era el sonido más aterrador y esperanzador que había escuchado en su vida. Agarró todo lo que pudo, sintiendo el peso antinatural que adquiría su herramienta de trabajo, ahora convertida en el arca de su salvación y su condena. Cerró el maletín con un chasquido metálico que resonó en su cráneo como un disparo. Se enderezó, se movió con una rapidez que no sabía que poseía y regresó a su puesto junto a la silla de barbero. Agarró un paño, sus manos temblando incontrolablemente, y pretendió limpiar una de sus tijeras. Sus pulmones ardían por la falta de aire. Su corazón era un tambor desbocado contra sus costillas. Se obligó a mirar hacia la puerta, a componer un rostro de normalidad, una máscara de servilismo profesional que se sentía frágil como el cristal. Un segundo. Eso fue todo el tiempo que tuvo para prepararse antes de que el pomo de la puerta girara. El patrón entró en la biblioteca, su rostro todavía contraído por la molestia de la llamada. No notó nada. No vio el sudor en la frente de Javier, ni el temblor de sus manos, ni el peso imposible del maletín de cuero que descansaba a sus pies. Para él, Javier seguía siendo parte del mobiliario, un sirviente invisible, cuya única función era atender a sus caprichos. Se sentó de nuevo en el sillón de terciopelo y dijo con voz áspera: «Continúa». Y en ese instante, mientras Javier levantaba las tijeras con un pulso que era una mentira, supo que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, el acto cometido. Su vida como un hombre común había terminado. El resto del corte fue una tortura surrealista. Cada chasquido de las tijeras cerca de la yugular del patrón era un recordatorio de la locura que acababa de cometer. Javier se movía en una especie de trance, sus manos operando por pura memoria muscular, mientras su mente era un torbellino de pánico y planificación febril. ¿Cómo saldría de allí? ¿Qué haría después? Cada segundo que pasaba en esa habitación era un riesgo monumental. El peso del maletín a sus pies era una presencia física, un ancla que lo arrastraba hacia un destino desconocido y aterrador. Sentía la mirada del patrón en el espejo, y aunque no era una mirada de sospecha, la sentía como un hierro al rojo vivo sobre su piel. Cuando finalmente terminó, sus movimientos fueron rígidos, casi robóticos. Limpió el cuello de Montemayor con la brocha, aplicó la loción con manos que apenas podía controlar. «Perfecto, como siempre, Javier», dijo el patrón, mirándose en el espejo con aprobación. Le entregó un fajo de billetes, mucho más de lo que costaba el corte, un gesto habitual de su magnanimidad condescendiente. Javier apenas pudo murmurar un «Gracias, patrón». Tomó el dinero, lo guardó en su bolsillo sin mirarlo y luego se agachó para recoger su maletín. El esfuerzo por levantarlo sin delatar el peso antinatural fue el acto de actuación más grande de su vida. Caminó hacia la puerta, sintiendo cada paso como si estuviera atravesando un campo de minas. Esperaba en cualquier momento un grito, una orden, el sonido de un arma siendo amartillada. Pero no hubo nada. Salió de la biblioteca, cruzó los pasillos lujosos y silenciosos de la hacienda, pasó junto a los guardias, impasibles que ni siquiera lo miraron, y finalmente llegó a su viejo Tsuru, estacionado bajo el sol abrasador. Abrió la cajuela, depositó el maletín con un cuidado reverencial y se metió en el asiento del conductor. Sus manos empapadas de sudor resbalaban en el volante.
Giró la llave y el motor tosió antes de cobrar vida, un sonido que le pareció el más dulce del mundo. Al alejarse de la hacienda, mirando por el espejo retrovisor, cómo las puertas fortificadas se cerraban tras de él, una extraña calma se apoderó de Javier. Era la calma que sigue a la explosión, la quietud del ojo del huracán. Había hecho lo impensable, había robado al diablo en su propio infierno. Ya no era Javier Morales el peluquero, era un ladrón, un fugitivo, pero también era un padre que acababa de comprarle una oportunidad a su hija. El precio de esa oportunidad aún estaba por verse, pero mientras conducía por las carreteras polvorientas de Sinaloa, con 12 millones de pesos en la cajuela, solo una cosa era cierta. Había cruzado una línea y el único camino ahora era hacia adelante. La historia de Javier Morales, el peluquero fantasma, apenas comenzaba. La narrativa de su vida, antes escrita con la tinta invisible de la rutina, ahora sería grabada a fuego y sangre en la memoria de Sinaloa. Un hombre ordinario empujado a una situación extraordinaria, cuya única arma era el amor por su hija. Este es el tipo de historia que nos recuerda que dentro de cada persona común y corriente se esconde la capacidad de hacer lo impensable cuando todo está perdido. Es una historia de desesperación, coraje y las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Si te gustan las narrativas que te atrapan y no te sueltan, este es tu lugar. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque no querrás perderte ni un solo segundo de cómo este hombre intentó ser más listo que la muerte misma. Y déjanos un like para apoyar nuestro trabajo. Nos ayuda enormemente a seguir trayendo crónicas como esta. El primer instinto de Javier no fue correr a casa, sino desaparecer. Sabía, con la certeza visceral de un animal que huele a su depredador, que su humilde apartamento sería la primera jaula en la que buscarían. Dejó el tsuru en un callejón anónimo y caminó varias cuadras hasta encontrar un teléfono público, una reliquia oxidada de una era más simple. Marcó el número de su casa, sus dedos dejando huellas de sudor en el auricular. Cuando Elena contestó, su voz fue un susurro, tenso, urgente. Escúchame bien, mi amor. No hagas preguntas. Toma la bolsa de emergencia con el dinero, un cambio de ropa para ti y la niña, y sal de la casa ahora mismo. Ve a la vieja central de autobuses, la que está abandonada cerca del río. Te espero ahí. Confía en mí. No le dio tiempo a responder. Colgó, cortando el único lazo que le quedaba con su vida anterior. En el apartamento, Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de Javier no era la de su esposo, era la de un extraño, un hombre al borde de un precipicio, pero 20 años de matrimonio habían construido una confianza inquebrantable. El pánico luchaba con la fe, pero la fe ganó. Se movió con una eficiencia nacida del miedo, su corazón martillando contra sus costillas. Despertó a Sofía con una dulzura forzada, inventando una historia sobre un viaje sorpresa a la playa. Mientras metía en una mochila los medicamentos de la niña y un par de prendas, cada objeto familiar parecía gritarle una despedida. La foto de su boda en la mesita de noche, el dibujo de Sofía pegado en el refrigerador, eran los fantasmas de una vida que se estaba desvaneciendo frente a sus ojos. Mientras tanto, en la opulenta hacienda, la calma se había hecho añicos. Una hora, eso fue todo lo que tardó el destino en reclamar su deuda. El patrón, necesitando una suma considerable para sofocar el problema en la frontera, se dirigió a su santuario privado. Introdujo la combinación, giró la manivela y abrió la pesada puerta de Minonesim, acero. Por un instante, su cerebro se negó a procesar lo que veían sus ojos. El espacio donde debería haber estado el pago estaba vacío. Un hueco. No hubo un grito, ni un exabrupto. La ira de Ricardo Montemayor era una bestia de sangre fría. Se manifestó como un silencio gélido que descendió sobre la habitación, un vacío más aterrador que cualquier explosión de furia. El insulto, la audacia de la profanación, era una herida mucho más profunda que la pérdida financiera. Llamó a su jefe de Minonesim, Seguridad, un hombre conocido solo como el Sombra, con una calma letal. Revisaron las grabaciones de seguridad. Cada pasillo, cada entrada, cada rincón de la hacienda
estaba cubierto, excepto por un pequeño punto ciego, un ángulo muerto deliberadamente diseñado para la privacidad dentro de la biblioteca, el área del sillón de barbero. La lista de personas que habían estado en esa habitación en las últimas horas era ridículamente corta, y el último en salir, el único que estuvo a solas con la posibilidad, había sido el hombre invisible, el peluquero. El rostro de Javier, captado por una cámara del pasillo al salir, se convirtió en la imagen de la traición más inconcebible. La pieza más insignificante del tablero acababa de derribar al rey. La furia del patrón finalmente encontró una válvula de escape, no en un grito, sino en una orden susurrada que llevaba el peso de una sentencia de muerte. «Encuéntrenlo», dijo a El Sombra, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba a Javier, caminando hacia su auto. «Tráiganmelo vivo. Quiero mirarlo a los ojos antes de desollarlo. Y a su familia. Tráiganmelos también. Serán mi garantía». La palabra familia fue pronunciada con una crueldad metódica, un veneno destinado a paralizar a su presa desde la distancia. Para el patrón, esto ya no era por el dinero, era una cuestión de honor, una lección que se enseñaría con un sufrimiento tan legendario que nadie, nunca más, se atrevería a pensar en tocar lo que era suyo. En menos de 15 minutos, la vasta maquinaria del cártel se puso en movimiento. La fotografía de Javier, una simple foto de identificación obtenida de algún archivo corrupto, fue distribuida a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Llegó a los teléfonos de cientos, quizás miles de halcones apostados en cada esquina, a sicarios limpiando sus armas en casas de seguridad, a comandantes de la policía municipal que debían su lealtad al cártel y no al gobierno. Culiacán, la ciudad que Javier había llamado hogar toda su vida, se transformó en una red de arrastre. Cada puente, cada salida, cada hospital y cada terminal de autobuses se convirtió en un puesto de vigilancia. La cacería había comenzado con una velocidad y eficiencia que helarían la sangre de cualquier ejército. La espera en la vieja central de autobuses fue una agonía para Javier. El edificio en ruinas era un esqueleto de concreto y cada sombra parecía moverse con intenciones siniestras. El chirrido de los neumáticos de un auto que pasaba era un disparo en su sistema nervioso. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, vio las siluetas de Elena y Sofía corriendo hacia él. El alivio lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, pero fue efímero, un breve respiro antes de la siguiente inmersión en el pánico. Las abrazó con fuerza, un gesto que era tanto de amor como de protección desesperada. Las metió en el suru, y mientras se alejaban a toda velocidad, la ciudad de Culiacán se encogía en el espejo retrovisor, convirtiéndose en una bestia dormida a la que acababan de despertar. El plan de Javier era la definición misma de la ingenuidad. Era el plan de un peluquero, no de un fugitivo experimentado. Creía que podía simplemente conducir hacia el norte, tomar las carreteras secundarias menos transitadas que serpenteaban hacia Sonora y desaparecer en la inmensidad del desierto. En su mente, el vasto y árido paisaje era un manto de invisibilidad, un lugar donde una familia con un coche viejo podría simplemente desvanecerse, convertirse en una anécdota, un recuerdo. No entendía que para la gente que lo cazaba, el desierto no era un escondite, sino un cementerio al aire libre, y que cada camino, por más solitario que pareciera, tenía ojos y oídos que les pertenecían. Su fe en la huida se hizo vapor, literalmente. En medio de un camino de tierra que no aparecía en ningún mapa, el viejo Tsuru se rindió. Un silbido agudo, seguido de una densa nube de vapor que brotó del capó, fue el sonido de su plan desmoronándose. Se detuvieron en seco, varados en un mar de polvo y cactus, bajo un sol que no conocía la piedad. El silencio del campo era absoluto, roto solo por el tic-tac del motor al enfriarse y el llanto asustado de Sofía en el asiento trasero. Estaban expuestos, una cicatriz visible en la piel de la tierra, y Javier sintió por primera vez el verdadero tamaño de su impotencia. El coche, su única herramienta de escape, se había convertido en una jaula de metal. Fue en ese momento de quietud forzada que Elena se enfrentó a él. Su miedo se había solidificado en una determinación de acero.
Javier, ¿qué está pasando? ¿De quién huimos? Su voz, aunque temblorosa, no admitía más evasivas. Acorralado por las circunstancias y por la mirada de su esposa, Javier se quebró. Con la voz entrecortada confesó todo: el patrón, la biblioteca, el descuido, el dinero que ahora yacía en el maletín de la cajuela. Le contó la verdad cruda y aterradora. Elena lo escuchó, su rostro pasando del pánico a la incredulidad y finalmente, al ver la desesperación en los ojos de su marido, a una comprensión dolorosa. No lo aprobaba, pero entendía el porqué. El nombre de Sofía flotaba entre ellos, la única justificación para semejante locura. Después de dejar que el motor se enfriara y rellenar el radiador con el agua que les quedaba para beber, lograron que el coche volviera a arrancar, aunque con un quejido agónico. Avanzaron a duras penas hasta que, como un espejismo, apareció una gasolinera solitaria en el horizonte. Era un pequeño puesto destartalado, pero para ellos fue un oasis. El encargado, un muchacho flaco con una sonrisa fácil, pareció la encarnación de la amabilidad. Mientras llenaba el tanque, Javier sintió un respiro, una pequeña y falsa sensación de normalidad. Pero el narrador omnisciente, ese Dios cruel que todo lo ve, sabía que en el bolsillo del joven vibraba un teléfono. El muchacho había reconocido a Javier de la foto que le habían enviado. Con el pretexto de buscar aceite, hizo una llamada corta y precisa. Javier pagó, le dio las gracias al muchacho y se subió al coche. Fue entonces cuando lo vio, un punto de luz en el espejo retrovisor, creciendo a una velocidad antinatural en la carretera vacía. Un destello de metal negro bajo el sol. No era un coche, era un depredador. Su instinto, ahora afilado por el miedo, gritó: «¡Agáchense!», le aulló a su familia, pisando el acelerador a fondo. El Tsuru se sacudió y salió disparado de la gasolinera justo cuando el silencio de la tarde fue destrozado por el sonido seco de un disparo. El cristal trasero estalló en una telaraña de fragmentos y el terror abstracto se convirtió en una realidad tangible y mortal. La cacería ya no era una idea. Eran balas zumbando junto a sus oídos. La persecución fue un borrón de adrenalina y pánico. El Tsuru, herido y protestando, era un cordero huyendo de un lobo. La camioneta negra, una Suburban blindada, se les pegó a la defensa, implacable. Javier sabía que no podía ganar en una carrera de velocidad. Sus opciones se reducían a cero. En un acto de desesperación pura, vio una vieja cerca de alambre a un lado del camino. Giró el volante bruscamente. El coche se estrelló contra la cerca con un ruido metálico espantoso. Descendió por un terraplén empinado y polvoriento y se detuvo violentamente en un pequeño arroyo seco. El golpe fue brutal, pero los había sacado de la línea de fuego. La Suburban, demasiado pesada y rápida para hacer una maniobra similar, pasó de largo, obligada a buscar un lugar para dar la vuelta. El Tsuru estaba muerto. El humo salía del motor destrozado y el chasis estaba torcido. Habían sobrevivido al choque, pero habían perdido todo lo demás. «¡Fuera, fuera!», gritó Javier. Salió a trompicones, abrió la cajuela y sacó el pesado maletín de cuero. Elena agarró la mochila con las medicinas de Sofía. No hubo tiempo para nada más. Dejaron atrás sus pocas pertenencias, sus recuerdos, su vehículo, y se adentraron a pie en la espesura de las colinas que marcaban el inicio de la Sierra Madre. El plan original se había hecho cenizas. Ahora no había plan, solo instinto. Correr, esconderse, sobrevivir. La carretera había sido una trampa, y la naturaleza salvaje, con todos sus peligros, era ahora su única y aterradora aliada. La sierra los recibió con una hostilidad indiferente. El terreno era una pesadilla de rocas afiladas, arbustos espinosos y pendientes traicioneras. El sol los castigaba durante el día y el frío los calaba hasta los huesos por la noche. Eran gente de ciudad, completamente ajenos a la brutalidad de la naturaleza. Sofía, ya debilitada por su enfermedad, empezó a tener fiebre. Elena tropezaba y caía constantemente, sus tobillos débiles y su rostro arañado por las ramas. Javier, impulsado por una adrenalina que ya se sentía como veneno en sus venas, cargaba con el peso del dinero y con una culpa que lo devoraba.
La velocidad con la que los habían encontrado en la gasolinera le había enseñado una lección aterradora. No había escapatoria. El cártel no era un grupo de matones, era un ejército con ojos en todas partes. Fue en el punto más bajo de su desesperación, acurrucados en una pequeña cueva durante su segunda noche como fugitivos, que un nombre emergió de las profundidades de la memoria de Javier: Miguel, su cuñado, el hermano de Elena, la oveja negra de la familia, un excontrabandista que había pasado años moviendo mercancía por estas mismas montañas. Se había retirado, o eso decían, y ahora vivía como un ermitaño en un pueblo perdido llamado El Silencio, un lugar tan remoto que muchos creían que era solo una leyenda. Miguel le debía a Javier un favor, uno de esos favores de vida o muerte que nunca se mencionan, pero que tampoco se olvidan. Era su última carta, su única y más peligrosa apuesta. La decisión le dio a su huida un nuevo propósito, una dirección. Ya no solo corrían, sino que se movían hacia un objetivo concreto: encontrar a Miguel, encontrar El Silencio. La travesía se convirtió en una prueba de resistencia sobrehumana. Javier racionaba la poca comida y agua que tenían. Durante el día, estudiaba el sol para mantener el rumbo, basándose en las vagas descripciones que Miguel le había dado de la región años atrás. Por las noches, mientras Elena dormía un sueño inquieto, él vigilaba, escuchando cada crujido de hojas, cada llamado de un animal nocturno, imaginando en cada sombra la figura de un sicario. Llevaba a Sofía sobre su espalda durante largos trechos. El calor de su cuerpo febril contra su piel era un recordatorio constante de por qué estaba haciendo todo esto. Mientras caminaban, Javier se aferraba a otro fragmento de las historias de Miguel. Recordaba que su cuñado había mencionado a una curandera en el pueblo, una anciana llamada Doña Elodia, una mujer que conocía los secretos de las plantas de la sierra y que, según Miguel, podía curar hasta el susto. En la mente desesperada de Javier, esta figura se convirtió en un faro de esperanza casi místico. Se imaginaba a una mujer sabia, de manos arrugadas, preparando un té de hierbas que le devolvería el color a las mejillas de Sofía. Era una fantasía, un sueño de un hombre al límite, pero era suficiente para seguir poniendo un pie delante del otro, para seguir subiendo la siguiente cuesta. Con cada paso doloroso, la comprensión de su situación se hacía más clara y más aterradora. La persecución en la gasolinera no había sido suerte, había sido sistema, eficiencia. Se dio cuenta de que el poder del patrón no residía solo en sus armas, sino en su red, una telaraña invisible pero increíblemente fuerte que lo conectaba todo. El gasolinero, el policía del pueblo, quizás hasta el vendedor de frutas en la carretera. Estaba luchando contra un fantasma con 1000 ojos y 1000 oídos. Esta revelación lo despojó de cualquier resto de ingenuidad. Ya no se sentía como un hombre que había cometido un error. Se sentía como una mosca atrapada en una red, y cada movimiento que hacía solo servía para alertar a la araña de su posición. Y es justo aquí, en este punto de inflexión, donde la verdadera naturaleza de la supervivencia se revela. La historia de Javier es un viaje al corazón de la desesperación humana, un testimonio de hasta dónde puede llegar un hombre común por amor. Si esta crónica te está manteniendo al borde de tu asiento, imagínate lo que viene. Te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal y hagas clic en la campanita, porque la cacería está a punto de volverse mucho más personal y brutal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas crónicas increíbles. Finalmente, después de 4 días que parecieron una eternidad, lo vieron, acurrucado en un pequeño valle, como si la propia montaña lo estuviera escondiendo, estaba El Silencio. No era más que un puñado de casas de adobe y techos de lámina, con un hilo de humo saliendo de una chimenea solitaria. El alivio fue tan abrumador que a Javier le flaquearon las piernas. Habían llegado. Con las últimas fuerzas que les quedaban, descendieron hacia el pueblo. Encontraron la casa de Miguel al final de la única calle de tierra, ligeramente apartada de las demás. Estaba en silencio. Con el corazón latiéndole en la garganta,
Javier levantó la mano y golpeó la puerta de madera, un sonido que pareció resonar por toda la sierra. Rezó como nunca antes lo había hecho, esperando que al otro lado de esa puerta estuviera la salvación y no otro callejón sin salida. La puerta de madera se abrió con un quejido que pareció arrastrarse por la espina dorsal de Javier. El hombre que apareció en el umbral era un eco del Miguel que él recordaba. El antiguo contrabandista, de sonrisa fácil y mirada fanfarrona, había sido erosionado por el tiempo y el exilio. Ahora era un hombre más delgado, de piel curtida por el sol de la sierra y unos ojos cautelosos que lo examinaron todo en un segundo. El agotamiento de Javier, la desesperación en el rostro de su hermana Elena y la frágil figura de Sofía temblando en los brazos de su madre. La sorpresa inicial en el rostro de Miguel se agrió rápidamente, transformándose en una mueca de ira y comprensión. No necesitaba hacer preguntas. El problema había llegado a su puerta con el rostro de su propia familia. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que has traído a mi casa?, siseó Miguel, arrastrándolos hacia el interior y cerrando la puerta con una rapidez que delataba su pánico. La conversación fue un choque de desesperación y resentimiento. Miguel había encontrado en el silencio una tregua con sus fantasmas, un lugar donde su pasado no podía alcanzarlo. Y ahora Javier, el hombre bueno, el peluquero honesto, había traído el infierno a su refugio. Javier no se defendió, simplemente suplicó con la voz rota, no por él, sino por Elena, por Sofía. Fue la visión de su sobrina, pálida y con la respiración agitada, lo que finalmente rompió la coraza de Miguel. Recordó la deuda, el día en que Javier lo había salvado de una muerte segura. Con un suspiro que sonó a rendición, asintió. Quédense, pero esto es temporal. Un par de días, nada más. La fiebre de Sofía empeoró durante la noche, sus pequeños quejidos llenando la humilde choza de Miguel. Al amanecer, sin decir una palabra, Miguel los guió a través del pueblo hasta una pequeña casa de la que emanaba un aroma a tierra húmeda y hierbas secas. Era el hogar de doña Elodia. La anciana era más vieja que el propio pueblo. Sus arrugas eran un mapa de incontables estaciones secas y lluviosas. Sus ojos, oscuros y profundos, examinaron a Sofía con una sabiduría que iba más allá de la medicina. No ofreció milagros, sino consuelo y conocimiento práctico. Vio la enfermedad grave, pero también vio el agotamiento, el miedo y el hambre en los ojos de toda la familia. El hogar de doña Elodia se convirtió en un santuario inesperado. La curandera los instaló en una pequeña habitación trasera y por primera vez en casi una semana, la familia Morales durmió bajo un techo sin el temor inmediato a las balas. Doña Elodia preparó infusiones con hierbas amargas que ayudaron a bajar la fiebre de Sofía y cataplasmas que aliviaron sus dolores. Les ofreció comidas sencillas, tortillas calientes, frijoles y un caldo que parecía devolverles la vida. Durante unos breves y preciosos días, el sonido de la cacería se desvaneció, reemplazado por el murmullo de las oraciones de la anciana y el viento que soplaba a través de los cañones de la sierra. Javier, por un instante, se permitió la peligrosa indulgencia de la esperanza. Durante esa falsa calma, Miguel se convirtió en el duro maestro de la realidad de Javier. Mientras reparaban una cerca o acarreaban agua del pozo, le hablaba en voz baja sobre la verdadera naturaleza de la sierra. No era un desierto deshabitado, sino un territorio con sus propias leyes y lealtades. El cártel tenía informantes, punteros, hasta en los pueblos más remotos, personas desesperadas o simplemente codiciosas, dispuestas a vender un alma por unos cuantos pesos. «Crees que estás escondido», le dijo Miguel un día, su voz grave, «pero solo estás esperando a que alguien te encuentre. Montemayor no va a parar. Un hombre como él no olvida una humillación. No es el dinero, ¿entiendes? Es su orgullo». Mientras Javier aprendía a vivir con el miedo, la frustración del patrón en 1900, Culiacán se convertía en una obsesión helada. El peluquero se había evaporado. Encontraron su coche destrozado, siguieron el rastro a pie durante un par de kilómetros hasta que las rocas y el viento lo borraron por completo. La sierra se había tragado a su presa. Furioso, Montemayor triplicó la recompensa por la cabeza de Javier, una suma que podría tentar a un santo.
Envió la oferta a cada pueblo, a cada rancho, a cada cantina en cientos de kilómetros a la redonda, y luego cambió de estrategia. Si no podía encontrar al hombre, cazaría su debilidad. Le ordenó a su gente que dejaran de buscar a Javier Morales y que encontraran todo lo que pudieran sobre su hija. La red de información del cártel era terriblemente eficiente. No les llevó ni un día. A través de un administrativo cobarde en el hospital público de Culiacán, obtuvieron el diagnóstico completo de Sofía Morales: leucemia linfoblástica aguda. La necesidad de un tratamiento costoso en el extranjero. Todo. Cuando él. Sombra le presentó el informe a el patrón. Este no dijo nada. Simplemente sonrió. Era una sonrisa desprovista de cualquier alegría, una mueca fría y calculadora. Había encontrado la palanca, el punto de presión exacto para destruir el alma de su enemigo. Ya no necesitaba encontrar a Javier, solo tenía que hacerle saber que sabía cómo hacerle daño de verdad. La nueva táctica fue sutil y terrorífica. Las patrullas de sicarios que peinaban ostentosamente la sierra fueron retiradas. La cacería ruidosa cesó. En su lugar, una red silenciosa y paciente se desplegó alrededor del Hospital General de Culiacán. No eran hombres armados con cuernos de chivo, sino halcones discretos. El vendedor de periódicos de la esquina, el taxista que esperaba pacientemente en la entrada, la mujer que vendía dulces en un carrito. Todos eran ojos del patrón. El lugar que representaba la única esperanza de Sofía se había convertido en una jaula invisible, esperando a que su presa, tarde o temprano, tuviera que acercarse. El patrón iba a convertir el amor de padre de Javier en el arma de su propia destrucción. En el silencio, las semanas pasaban con una lentitud tortuosa. La aparente tranquilidad era una capa de hielo fino sobre un abismo de paranoia. Javier sentía las miradas de los otros aldeanos sobre él, miradas que mezclaban la curiosidad con el miedo y la codicia. Sabía que la noticia de la recompensa ya debía haber llegado, susurrada de boca en boca como una plaga. Intentaba idear un nuevo plan con Miguel para llegar a la frontera, pero cada ruta, cada contacto, cada posibilidad parecía conducir a un callejón sin salida. Estaba atrapado. El dinero en el maletín, escondido bajo el piso de la choza de Miguel, se sentía menos como una solución y más como un ancla que lo hundía cada día un poco más. La tentación, como era de esperar, encontró un corazón débil. Un joven del pueblo, cuya familia siempre había vivido en la miseria, escuchó la cifra de la recompensa y soñó con una vida diferente. Con la excusa de ir a buscar provisiones, bajó al pueblo más grande del valle, un lugar con una línea telefónica. No sabía que la llamada sería rastreada, que el receptor al otro lado ya estaba esperando. Apenas había colgado cuando dos hombres lo interceptaron. La interrogación fue corta y brutal. El joven, aterrorizado, les contó todo. El forastero, su esposa, la niña enferma que estaba al cuidado de la curandera. Les confirmó que el peluquero estaba en el silencio. El momentos. Patron podría haber ordenado una masacre. Podría haber enviado a 50 de sus hombres a borrar el silencio del mapa. Pero eso era burdo, un desperdicio de recursos y una forma de crear más testigos. Su crueldad era más refinada. Quería quebrar a Javier, no solo matarlo, así que optó por la guerra psicológica. Le perdonó la vida al joven delator con una condición. Debía llevarle un mensaje a Javier. Le devolvieron su libertad, pero le arrebataron el alma. El joven regresó al pueblo, ya no como un vecino, sino como un fantasma, un mensajero del diablo. El encuentro fue en el centro del pueblo desierto. El joven, con el rostro hinchado y la mirada vacía, se acercó a Javier, que estaba reparando una rueda de carreta con Miguel. No dijo una palabra, simplemente le entregó un sobre pequeño y sellado y luego se alejó, tropezando, como si sus piernas ya no quisieran sostener el peso de su traición. Con las manos temblando, Javier rompió el sello. Dentro no había una carta, solo una fotografía. Su sangre se heló. Era Sofía, dormida en la humilde cama de doña Elodia, su rostro sereno bajo la luz de una vela. Pero lo que hizo que el corazón de Javier se detuviera fue la pared de adobe detrás de ella.
Proyectada sobre la superficie irregular, nítida y amenazante, estaba la silueta de un hombre sosteniendo una pistola. Le dio la vuelta a la foto. Había un mensaje, escrito con una caligrafía elegante y cruel, que reconoció al instante como la de Montemayor. «Tengo a tu cachorra en la mira. Puedo tocarla cuando quiera. El dinero a cambio de su vida. Tienes 48 horas para venir a mí, o la próxima foto que recibas será de tu esposa enterrándola». Un sudor frío recorrió la espalda de Javier. La sombra. Era un truco, una manipulación brillante y sádica. Sabía que no había nadie en el cuarto de Sofía en ese momento, pero el mensaje era inequívoco. Podemos llegar a ella. Habían estado lo suficientemente cerca para tomar esa foto o para crearla. La ilusión de seguridad se hizo añicos. El silencio ya no era un refugio, era una trampa. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que el miedo que lo había estado carcomiendo se calcinó y se transformó en algo nuevo, algo duro y afilado como el acero. Se dio cuenta de la verdad fundamental de su situación. No podía huir más, no podía esconderse. Cada intento de proteger a su familia solo los había puesto en un peligro más inminente. El patrón no se detendría hasta tenerlo y usaría a Elena y Sofía para sacarlo de su madriguera. La imagen del rostro aterrorizado de su esposa y la silueta sobre su hija dormida encendió una llama de furia en las profundidades de su alma. El cordero acorralado, al ver que no había escapatoria, decidió que moriría luchando. Se volvió hacia Miguel, y el hombre que le devolvió la mirada ya no era el peluquero asustado. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora ardían con una resolución gélida. La desesperación había dado paso a una determinación suicida. «No voy a ir a él», dijo. «Javier», su voz baja y rasposa y reconocible. «No voy a entregarme». Hizo una pausa, mirando hacia las montañas que se cernían sobre el pueblo. «Vamos a hacer que él venga a nosotros». La declaración quedó suspendida en el aire, tan audaz, tan demente, que incluso Miguel, que había vivido una vida de riesgos, lo miró como si se hubiera vuelto loco. Miguel estudió el rostro de Javier, el rostro de su cuñado, y vio que no había locura en sus ojos, sino una claridad aterradora. Vio a un hombre que había sido despojado de todo excepto de su amor y su rabia. Sabía que el plan de Javier, fuera cual fuera, era una misión sin retorno, pero entonces pensó en su hermana, en la posibilidad de que tuviera que enterrar a su propia hija. Pensó en la deuda que tenía con Javier y supo que no podía dejarlo solo. Con una lentitud que denotaba la gravedad de su decisión, asintió. «Conozco un lugar», dijo, su voz apenas un susurro. «Una vieja mina de plata abandonada. La llaman la sombra del diablo. Un lugar donde los hombres se pierden y los fantasmas gobiernan. Un lugar donde incluso los diablos temen entrar». El plan comenzó a tomar forma. Una estrategia nacida de la desesperación y el conocimiento íntimo del terreno. Ya no eran fugitivos, sino arquitectos de una emboscada imposible. Miguel dibujó mapas en la tierra con un palo, describiendo los túneles traicioneros de la mina, los pozos de ventilación que caían a la oscuridad, las galerías inestables que podían colapsar con el más mínimo empujón. Era un laberinto mortal, y él era el único que conocía sus secretos. Javier escuchaba, su mente de peluquero, acostumbrada a los ángulos y la precisión, absorbiendo cada detalle. Iban a convertir la fortaleza del cártel, su número y su armamento, en su mayor debilidad. La despedida de doña Elodia fue silenciosa y solemne. La anciana los miró a los dos, y en sus ojos no había sorpresa, solo una profunda tristeza. Les dio su bendición, un gesto que se sintió más como un último rito que como una plegaria de buena suerte. Elena se aferró a Javier. Su abrazo era una mezcla de terror y una fe desesperada. «Vuelve», fue todo lo que le susurró. «Vuelvan los dos». Dejar a su familia atrás, incluso bajo la protección de doña Elodia y los pocos aldeanos leales, fue el acto más difícil que Javier había hecho jamás. Pero sabía que era la única manera de darles una oportunidad. Para que la trampa funcionara, necesitaban la carnada adecuada. Javier tomó una cuarta parte del dinero robado, una suma lo suficientemente grande como para ser creíble.
A través de uno de los pocos contactos de confianza que le quedaban a Miguel, un viejo contrabandista que vivía aún más adentro en la sierra, enviaron un mensaje a los oídos del cártel. La respuesta a El Patrón. Javier Morales aceptaba el trato. Se rendiría y devolvería el dinero, pero no en el lugar y la hora que Montemayor dictara. El intercambio se haría en sus términos, en la entrada de la mina de plata abandonada conocida como la Sombra del Diablo. Al amanecer en 2 días, el último atardecer pintó de rojo sangre los picos de la Sierra Madre. Javier y Miguel se pusieron en marcha, 2 figuras solitarias caminando hacia una confrontación que casi con toda seguridad significaría su muerte. Llevaban poco más que unas linternas, cuerdas y el conocimiento de Miguel como su única arma. Ya no huían del monstruo, lo estaban atrayendo a su guarida. La trampa estaba lista. La pregunta que flotaba en el aire frío de la montaña era si ellos eran la araña o la mosca. El escenario para el acto final estaba montado en las entrañas de la tierra y el telón estaba a punto de levantarse sobre un espectáculo de sangre y venganza. La entrada a la Sombra del Diablo era una cicatriz en la faz de la montaña, una boca oscura y dentada que prometía un frío eterno. El aire que emanaba de su interior olía a humedad, a metal oxidado y a algo más antiguo, a historias de hombres que habían entrado para buscar fortuna y nunca más habían vuelto a ver la luz del sol. Para Javier y Miguel no era una tumba, sino una fortaleza, un tablero de ajedrez tridimensional donde ellos, y solo ellos, conocían el valor y el peligro de cada casilla. El lugar perfecto para cazar a un monstruo, un laberinto diseñado para devorar a aquellos que se atrevieran a profanar su silencio con la arrogancia del poder. Pasaron las siguientes 36 horas en un febril estado de preparación. No eran soldados, pero trabajaban con la precisión de ingenieros de demolición. Miguel, con su conocimiento enciclopédico de la mina, era el arquitecto. Javier, con su pulso firme de peluquero, era el ejecutor. No colocaron explosivos, sino que usaron la propia decrepitud de la mina como un arma. Aflojaron vigas de soporte cruciales en un túnel principal, crearon equilibrios precarios con montones de rocas sueltas sobre pasajes estrechos y marcaron los puntos débiles del techo, lugares donde un golpe certero podría provocar un derrumbe. Controlado. Convirtieron la mina en un organismo viviente y hostil, listo para colapsar sobre sus invasores. La transformación de Javier era completa. El hombre que temblaba al sostener una navaja frente a El Patrón ya no existía. En su lugar había un individuo de movimientos medidos y mirada helada. El miedo no se había ido. Seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora lo usaba como combustible. La meticulosidad que antes aplicaba a un corte de cabello, ahora la dedicaba a los detalles de la emboscada. Repasaba el plan con Miguel una y otra vez, memorizando cada túnel, cada bifurcación, cada trampa. Estaba grabando en su mente el mapa de un infierno que él mismo estaba ayudando a construir, preparándose para una danza con la muerte en la más absoluta oscuridad. Como acto final de su preparación, colocaron la carnada. El maletín de cuero, ahora con una cuarta parte del dinero, fue ubicado en el centro de una pequeña caverna, a unos 50 metros de la entrada. Estaba iluminado por un único rayo de sol que se filtraba por una grieta en el techo, haciéndolo parecer un tesoro sagrado. Pero para llegar a él, era necesario pasar por debajo del túnel que habían preparado para el colapso. Era una invitación tan obvia y tentadora que sabían que el orgullo del patrón no le permitiría ignorarla. Lo estaban atrayendo no solo con la codicia, sino con la promesa de una victoria fácil y humillante. El amanecer llegó, y con él, el rugido de los motores. Una caravana de camionetas suburban negras apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía un presagio. El patrón descendió de su vehículo con la arrogancia de un conquistador. Venía con sus mejores hombres, una docena de sicarios armados hasta los dientes, sus rostros impasibles y sus ojos vacíos. Para él, esto era un trámite, el acto final de una obra teatral donde él era el protagonista y director. La idea de que un simple peluquero pudiera orquestar una amenaza real era tan ridícula que ni siquiera la consideró. Estaba tan ciego por su propio poder
que caminaba voluntariamente hacia las fauces de la trampa. Ocultos en una repisa rocosa sobre la entrada de la mina, Javier y Miguel contuvieron la respiración. Observaron cómo los hombres se desplegaban, asegurando el perímetro con una eficiencia profesional que les heló la sangre. El sol de la mañana proyectaba sus sombras, largas y afiladas como cuchillos, sobre la tierra. El silencio era total, cargado de una tensión que se podía palpar en el aire. Javier sintió el latido de su propio corazón como un tambor de guerra en sus oídos. Cada segundo de espera era una tortura, un estiramiento insoportable del tiempo antes del estallido inevitable de la violencia. El patrón, después de escanear la entrada con la mirada, sonrió con desdén al ver el maletín brillando en la distancia. Hizo un gesto con la cabeza. 4 de sus hombres, con los rifles en alto, se adentraron en la boca de la mina. Caminaban con cautela, pero con la confianza de ser los depredadores. El patrón y el resto de su guardia personal esperaron afuera, dándoles a los otros unos metros de ventaja. La trampa, tan cuidadosamente preparada, estaba a punto de cerrarse. El orgullo del cazador lo había llevado exactamente al punto que las presas habían elegido para él. En el momento en que los 4 sicarios pasaron bajo el punto marcado, Miguel le dio un codazo a Javier. Era la señal. Juntos, empujaron una enorme viga de madera que habían colocado como palanca. La viga golpeó el soporte central ya debilitado con un crujido espantoso. Durante un segundo, no pasó nada. Luego, un gemido profundo surgió de las entrañas de la tierra. El techo del túnel se fracturó y con un estruendo que sacudió la montaña, toneladas de roca, tierra y vigas podridas se desplomaron, sepultando a los 4 hombres y sellando la entrada principal de la mina en una nube de polvo impenetrable. El caos había comenzado. La detonación del derrumbe sembró la confusión entre los hombres del patrón. Atrapados entre la pared de rocas y la sorpresa, tardaron valiosos segundos en reaccionar. Aprovechando ese instante, Javier y Miguel se deslizaron por una entrada secundaria, una grieta estrecha que solo un conocedor de la mina podría encontrar. La cacería se trasladó a su terreno, la oscuridad total. Los sicarios, acostumbrados a la luz y a los espacios abiertos, se convirtieron en bestias torpes y ciegas, mientras que Javier y Miguel se movían como espectros por los pasadizos que conocían de memoria. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre silenciosa y metódica. Usando el eco de los túneles a su favor, lanzaban piedras para crear distracciones, atrayendo a los sicarios en pequeños grupos hacia callejones sin salida o pozos ocultos. Provocaron pequeños derrumbes, separando al grupo, sembrando la paranoia. Los cazadores se convirtieron en la presa, perseguidos por un enemigo que no podían ver, escuchando solo los gritos ahogados de sus compañeros al ser reclamados por la oscuridad. La mina, su aliada, se estaba cobrando un peaje de sangre con cada metro que los invasores avanzaban. La suerte, sin embargo, es una amante voluble. El Sombra, el jefe de seguridad, era más astuto y letal que el resto. Anticipando un movimiento, logró acorralar a Javier en un túnel estrecho. La luz de su linterna cegó al peluquero mientras levantaba su arma para el disparo final. Pero de la oscuridad surgió Miguel, embistiendo a el Sombra con la fuerza de un toro. Rodaron por el suelo en una lucha salvaje. Un disparo resonó, ahogado por la roca. Javier vio a Miguel flaquear, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. Con su último aliento, Miguel empujó a el Sombra con una fuerza sobrehumana, lanzándolo hacia atrás, hacia el borde de un pozo de ventilación que caía en la negrura. El sicario desapareció con un grito que fue devorado por el abismo. El patrón, enfurecido y ahora casi solo, persiguió a Javier hasta el corazón de la mina, una caverna gigantesca dominada por el pozo de ventilación principal, una caída vertical tan profunda que parecía no tener fondo. Era el fin del camino. Javier estaba desarmado, herido y agotado. El patrón, en cambio, estaba inmaculado, con su pistola de oro brillando bajo la luz de su linterna, su rostro deformado por un odio puro. Se acercó lentamente, saboreando el momento, la victoria que creía suya. Para él, el juego había terminado. Insecto,
siseó el patrón, apuntando el arma al rostro de Javier. Te daré el honor de ver cómo te mato lentamente. Pero Javier, recordando las últimas instrucciones de Miguel, decidió jugar su última carta. No suplicó, se rió, una risa seca y ronca que sorprendió al capo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo Javier, que fue tan fácil robarte en tu propia casa delante de tus narices, el gran patrón, el hombre al que todos temen, burlado por un peluquero. La vanidad de Montemayor, su talón de Aquiles, fue herida de muerte. La humillación era un veneno más potente que cualquier bala. La máscara de control del patrón se resquebrajó, revelando a la bestia rabiosa que había debajo. El cálculo se convirtió en furia ciega. En lugar de disparar, se abalanzó sobre Javier, con la intención de destrozarlo con sus propias manos. Era exactamente lo que Javier y Miguel habían anticipado. Justo cuando el patrón se lanzaba, Javier dio un paso lateral, colocándose fuera de la trayectoria del ataque. El pie de Mimonsensistas, Montemayor aterrizó justo sobre un lecho de grava suelta que habían preparado en el borde mismo del abismo. Su impulso lo traicionó. Perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en busca de algo a lo que aferrarse. Su pistola dorada se le escapó de las manos y con una última expresión de incredulidad y terror, el patrón se precipitó al vacío, su grito siendo engullido por la oscuridad infinita de la tierra. Javier se quedó de pie, solo, al borde del abismo, el eco del grito del patrón, resonando en sus oídos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. Corrió de vuelta hacia donde había dejado a Miguel. Lo encontró recostado contra una roca. Su respiración era un estertor doloroso. «Lo logramos», susurró Javier. Miguel sonrió débilmente. Con su último aliento, le dio a Javier el nombre de un contacto en la frontera, un pollero de la vieja escuela que podía conseguir identidades nuevas. «Salva a mi hermana, salva a la niña», murmuró, antes de que sus ojos se quedaran fijos en la oscuridad. La deuda estaba pagada. Con el corazón destrozado y el cuerpo magullado, Javier encontró la fuerza para continuar. Tomó el resto del dinero del maletín, le dio un último adiós a su cuñado y escapó de la mina a través de una salida oculta que Miguel le había mostrado. En el exterior, el mundo del cártel se sumía en el caos. La desaparición del patrón y la aniquilación de su guardia de élite crearon un vacío de poder que sus ambiciosos lugartenientes se apresuraron a llenar con una guerra interna. Esa violencia, esa distracción, fue la cortina de humo perfecta que le permitió a Javier Morales desaparecer para siempre. Había ganado, pero el precio de la victoria fue incalculable. Tenía el dinero y la libertad, pero había perdido su nombre, su hogar, su identidad y una parte de su alma en las entrañas de esa montaña. El rostro de Miguel moribundo lo perseguiría en sus sueños por el resto de sus días. El hombre que salió de la sombra del diablo no era el mismo que había entrado. El peluquero había muerto allí dentro, y en su lugar había nacido un fantasma, un superviviente marcado a fuego por la sangre y la pérdida. Meses después, en la ciudad de Houston, Texas, en la habitación impecablemente blanca de un hospital, Sofía dormía. Un goteo intravenoso administraba la medicina que le estaba salvando la vida. A su lado, Elena le sostenía la mano, mientras un hombre de rostro cansado y ojos que habían visto demasiado observaba desde la puerta. Tenían nuevos nombres, nuevas historias. El contacto de Miguel había cumplido su palabra. Estaban a salvo, estaban juntos. La motivación central, el amor que había iniciado toda esta locura, finalmente había cumplido su propósito. Su nueva vida era un exilio perpetuo. Vivían en un modesto apartamento en un barrio anónimo. Javier, ahora Roberto, trabajaba lavando platos en un restaurante, recibiendo su paga en efectivo, siempre en las sombras. Eran fantasmas en una tierra extraña, hablando en voz baja, sobresaltándose con cada sirena, cada mirada prolongada de un extraño. El dinero, guardado en una caja bajo su cama, no era motivo de alegría, sino un recordatorio constante del sacrificio de Miguel y del infierno que habían atravesado. La seguridad tenía el sabor amargo de la soledad y el miedo constante. De vuelta en Sinaloa, la historia oficial fue que Ricardo, el patrón Montemayor,
había desaparecido en un ajuste de cuentas en la frontera. Pero en las cantinas, entre el humo de los cigarros y los sorbos de tequila, se susurraba otra verdad, una leyenda que se negaba a morir. Hablaban del peluquero fantasma, un hombre común y corriente que se había atrevido a desafiar a un dios del crimen, que le había robado su tesoro y luego se había desvanecido como el polvo en el viento. Nadie sabía los detalles, pero la esencia de la historia perduraba. Y así, la crónica de Javier Morales se convirtió en un corrido, una de esas canciones populares que narran las hazañas de los valientes y los condenados. Un relato susurrado sobre cómo la desesperación de un padre puede ser más afilada que la navaja de un sicario y más profunda que cualquier mina. La historia de un hombre invisible que, por amor, le cortó la garganta a un imperio y demostró que incluso en la tierra más oscura, el amor de un padre por su hija puede ser la fuerza más poderosa y peligrosa de todas. Una leyenda que el viento de Sinaloa nunca dejaría de contar.